Vamos a terminar la platiquita que teníamos pendiente acerca de los juicios, de juzgar, de qué significa juicio, de las verdades, de las medias verdades, de las mentiras completas que de repente se pretende disfrazar como que, ay, yo tengo la verdad y pues son puras mentiras, ¿no? Vamos a partir de vamos a darle estructura, fondo, un poquito de volumen al tema y vamos a empezar platicando de este dicho de que en el país de los ciegos el tuerto es rey, ¿verdad? Pues en el país de los ciegos el que medio ve quiere ser el rey, quiere ser el que gobierna, quiere ser el que dirige, quiere ser el líder. ¿Por qué? Pues porque los demás están justamente ciegos, convenientemente ciegos. Cuando alguien no ve, no es capaz de emitir un juicio, no es capaz de poder ver qué es lo que está bien y qué es lo que está mal. No es capaz de poder ver, entender, comprender, tener inteligencia, sabiduría con respecto a lo que me conviene o a lo que no me conviene, a lo que es verdadero de lo que es falso y crear una línea, un juicio, una separación entre esto sí y esto no. Y eso resulta muy adorable y muy encantador para el tuerto, porque el tuerto medio logra ver algo. Sin embargo, los ciegos del país en cuestión no pueden esperar que el tuerto vea por sus intereses. No pueden esperar que el tuerto cuide su bienestar, su satisfacción, su desarrollo espiritual. Me explico para dónde voy con todo esto. El tuerto en el ámbito político, en el ámbito económico, en el ámbito laboral, en el ámbito del sector salud, en el ámbito educativo. No podemos esperar que los tuertos vean por nuestro bienestar, por nuestros derechos, de una manera justa, porque precisamente se benefician del hecho de que los demás estemos ciegos y no podamos ver. Entonces, como no podemos ver, no podemos llamar a cuentas al líder tuerto, a la líder tuerta, a que nos explique por qué está hablando de esto y esto y esto y esto, si eso no es la verdad, si eso no es lo correcto, si eso no viene de principios, de valores, de leyesitas que dirijan la vida, la energía y que nos indiquen por dónde sí, por dónde no y por dónde nunca. Entonces, a todas estas personas tuertas, claro que les molesta mucho la palabra juicio, claro que les pone muy de malas el hecho de decir, a ver, vamos a juzgar entre el bien y el mal. Nombres se cuelgan del techo y es como que, ay, no juzgues, nada más Dios puede juzgar. Si juzgas, eres del diablo. Si usas tu mente, eres del diablo. Si quieres empezar a tener procesos cognitivos que te lleven a análisis, a deducciones, a conjeturas, que por lo general eso es un juicio, todo el santo día de Dios, todos, absolutamente todos, estamos constantemente juzgando y discriminando, nos demos o no cuenta. Cuando eliges refresco en lugar de agua, cuando eliges café en lugar de jugo, cuando eliges comer tal cosa en lugar de tal otra, cuando eliges ponerte unos tenis en lugar de unos zapatos o unas sandalias, cuando eliges ese color de ropa en lugar de otro, estás emitiendo juicios, estás emitiendo esta parte de discriminar un short sobre un vestido o un vestido sobre tal o cual otra prenda. Me explico, todo el tiempo estamos juzgando la vida y las cosas, pero lo hacemos desde la inconsciencia, no realizamos todo el proceso cognitivo de decir, a ver, ¿qué voy a hacer hoy? Pues tengo que hacer esto y esto y esto y esto, entonces me conviene más usar tenis o zapatos altos o qué me conviene más usar, y ahí estás pensando y analizando y viendo en tu mente todo el recorrido durante todo el día para saber qué te conviene más. Y cuando llegas a ese punto, no significa que seas obsesivo compulsivo, significa que estás siendo consciente de tu vida, de tus procesos, y que estás eligiendo desde la conciencia juzgar con anticipación qué es lo que vas a usar durante el día, porque tienes la intención de estar cómodo, de estar cómoda, y que tu indumentaria, tu ropa, sea propicia y acorde a los fines y a las actividades que tienes ahí en tu agenda, ¿verdad? Bueno, pues eso es lo que se pretende, que a lo largo de tu vida las cosas que vayas incorporando
puedas hacerlo desde un juicio, desde la conciencia yo soy, y puedas tener en cuenta si te beneficia, si te perjudica, si el beneficio es a largo plazo o solamente es un beneficio placebo, como lo de la carta del diablo. Me beneficia ahorita, pero a largo plazo me perjudica. Y poder emitir un juicio y decir, sí, de todos modos me aviento, porque eventualmente ya sé cómo voy a corregir o ya sé cómo tener ahí planes de contingencia para salir al quite cuando las cosas ya no sean tan favorables, pero de momento me sirve y es mi única alternativa o es mi única opción, lo hago. Pero cuando lo decida, me toca asumir las consecuencias y la responsabilidad de mi decisión. Y eso también tiene que ver con la palabra juicio, porque entonces estoy teniendo una visión 360, una visión holística y estoy considerando los pros y los contras. Y estoy en la disposición de asumir la responsabilidad de los contras que vengan como resultado de mis decisiones y de mis acciones, ¿verdad? Porque toda esa energía se mueve cada vez que tú decides algo, por mínimo o por irrelevante que parezca, ¿no? Y todo esto tiene que ver con aprender a ver. Tanto es la insistencia con que abre tu tercer ojo como si fuera una nuez. Los chakras no son nueces y no se abren, ¿sale? Se trabajan, se alinean, se perfeccionan, nos perfeccionamos en el conocimiento de ellos, en la energía de cada uno de ellos, en las decisiones y acciones que tenemos que tomar para el correcto funcionamiento de nuestros centros energéticos, pero no son nueces, los chakras no se abren. Tanto es la insistencia de que abre tus chakras y abre tus chakras y abre tus chakras. Bueno, esto significa el chakra ajna, el chakra tercer ojo, tener claridad para ver. Eso es clarividencia, ver claro, para poder emitir un juicio. Y si todos como colectivo eventualmente llegamos a ese punto que sí vamos a llegar, de poder ver claro, entonces vamos a poder emitir el juicio de decir, ya no queremos líderes tuertos, ya no queremos personas en posición de liderazgo desde una visión corta o desde una visión retorcida, desde una percepción no grata, desde una percepción desagradable en cuanto al arquetipo y a la energía de la justicia. Porque la justicia, acuérdate que es esta chica que está con las balanzas en una mano y con una espada en la otra mano. Las balanzas son para equilibrar y pesar las medidas justas de lo que es justo para todos, lo que a todos nos genera un bienestar, y la espada es para corregir al que no entiende que esas balanzas no se tocan. Cuando entras o tienes tu incursión a la espiritualidad desde ningún conocimiento, ninguna iniciación, ninguna preparación, sino que incursionas a la espiritualidad desde la ley de atracción, que tampoco tomaste ningún libro, ningún curso, ni ningún fundamento al respecto, sino que simplemente escuchaste a alguien un día decir que puedes tener todo lo que tú quieras a través de la ley de atracción. Y cuando no hay fundamentos y no hay conocimiento de estas reglitas, principios, fundamentos espirituales, la mente de repente es loca, ¿verdad? Y empezamos con estas cosas de hágase mi voluntad, hágase nuestra voluntad, ¿no? Como si por el hecho de entrar a la espiritualidad a través de la ley de atracción ya te coloca por encima de Dios, ya te coloca por encima de los gobernantes, protectores, guardianes, ángeles, maestros ascendidos de los mundos superiores, como si eso en automático ya te coloca por encima de las leyes y de los principios universales, espirituales que gobiernan y dirigen el cauce energético de cómo es que se manifiestan las cosas en este marco físico. Otra vez, en el país de los ciegos, el tuerto quiere ser rey, ¿verdad? Vamos a esta parte simpática en la que desde que la ley de atracción te dice que puedes tener lo que quieras, ya no te importan las balanzas de la justicia, ya no te importa si lo que tú quieres no es justo para los demás, simplemente lo quieres. Es como si tuviéramos un perrito callejero que va corriendo atrás de una chuleta, ¿no? El perrito callejero no está domesticado, no tiene ninguna persona que le cuide, que le enseñe, que lo haya entrenado, no tiene ningún vínculo afectivo con la humanidad, ¿no? Con ningún representante de la humanidad. Entonces el perrillo de la calle está en la mejor disposición de arrancarle la mano al que tenga la chuleta, porque no le debe obediencia, ni lealtad, ni respeto absolutamente a nadie. Es un perrito de la calle.
que no tiene valores, que no tiene educación, que no siente esta parte de conectar, vincularse con otros desde el respeto, desde esta parte de considerar el bienestar de los demás. Para él funciona el sentido de la manada y pues él no reconoce al que tiene la chuleta como de su manada. Entonces, desde este instinto súper básico y súper primitivo, no sofisticado, no cultivado, no educado, no instruido y que no utiliza su mente consciente para la inteligencia, para la sabiduría, para el entendimiento y la comprensión, entonces este instinto animalado es el que le indica al perrito que tiene que ir por la chuleta, así le arranque la mano al que traiga la chuleta. Sí me explico para dónde voy con esto. Cuando no tenemos estos lineamientos y estas bases, pues desafortunadamente esto es lo que ocurre. Y cuando las personas tuertas son las que dirigen estas formas de enseñanza de la espiritualidad, pues no pasa nada. Yo voy por mi chuleta y no me interesa a quién le arranque la mano, no me interesa a quién le copio, a quién le plagio, a quién le robo, no me interesa que esté haciendo el rompedero de las estructuras de la Carta de la Justicia. Y no me interesa si después la energía de la justicia decide utilizar esa espada para corregirme. Le llamaremos mala suerte, le llamaremos un evento desafortunado y listo. Pero yo estoy bien portándome como este perrito de la calle que no ha sido domesticado, que no ha sido enseñado ni instruido, ¿verdad? Porque cuando se quiere persistir en la inconsciencia, cualquier cosa es válida, cualquier pretexto es válido, ¿no? Quiero platicarte acerca de este episodio, varios pasajes bíblicos con respecto al Nuevo Testamento. Yo no soy fan del Nuevo Testamento porque fue publicado, fue puesto al dominio público varios cientos de años después que los autores y que misma figura de Jesús pues ya no estaban en este marco físico. Entonces, cientos de años después que los autores no estaban, pues ya no tenemos manera de comprobar o de que el autor diga si realmente lo dijo o no. Ya se abrió una brecha muy grande de cientos de años donde personajes en el poder, personajes tuertos dominando en el país de los ciegos, pudieron perfectamente editar, echar mano, meter ahí sus intereses personales en el Nuevo Testamento, en los Evangelios particularmente, que es de lo que te quiero platicar. Contexto histórico. ¿Por qué es importante tener un contexto histórico? Porque quien no conoce la historia está condenado a repetirla. Quien no conoce la historia, quien no ve claro, como en un espejo, el reflejo de la humanidad al paso de la historia, está condenado a ser un ciego más, una ciega más, dominado, dominada, manipulado, manipulada por gente tuerta. Y yo pienso que nuestra conciencia yo soy es demasiado como para permitir que eso se perpetúe. Entonces, contexto histórico. El Imperio Romano dominando Jerusalén. El Imperio Romano había invadido Jerusalén. El rey Herodes, representante del Imperio Romano, estaba viviendo en el Bet Hamikdash, en el Santo Templo en Jerusalén, el que ya platicamos en la anterior ocasión, como si fuera su casa, como si fuera su oficina personal. El rey Herodes pues vivía ahí, ¿no? Y tenemos que, lo platicamos también en la anterior ocasión, que Maestro Jesús era un rabino judío, no era católico y no era cristiano. Entonces, lo que Rabino Jesús enseñaba eran pues enseñanzas hebreas, enseñanzas, principios, bases, fundamentos del judaísmo y maneras, reglitas de proceder dentro del judaísmo, que es la manera de alinearse de esta cultura, de este linaje. Digamos que judaísmo entonces no es una religión más, es una cultura, es un linaje, es una familia bastante numerosa. Y dentro de estas leyes y de estos principios está justamente el aprender a juzgar con sabiduría. Un principio del judaísmo enseña a juzgar a todos del lado del mérito, juzga a todos desde su más alta capacidad para tener virtudes, para tener talentos. Juzga a todos desde la medida más alta de su potencial. Es decir, no veas los defectos de otra persona, no veas las debilidades, las áreas donde se les fuga el potencial en las otras personas.
Pero dentro de estas leyes también aplica el siguiente análisis, ¿no? Por ejemplo, alguien que roba y que es muy bueno robando o muy buena robando, juzga desde el lado del mérito. Tienes mucho talento para robar, eres muy buena robando, eres muy buena plagiando, eres muy buena tomando lo que no te corresponde y lo que no te pertenece, eres muy buena vendiendo lo que robas, ¿verdad? Hay muchas organizaciones que hacen eso y muchas personitas que se dedican a eso, y no porque mucha gente lo haga significa que está bien, y no porque mucha gente lo haga significa que ya va a convertirse en la nueva normalidad. Está mal robar. Tienes mucho talento para hacerlo, pero la Torá de nuestros padres dice no robarás. Entonces, aunque tú tengas mucho talento para robar, pues lo siento, no podemos convivir, porque el acto de robar, donde tú te destacas por tu talento, no está dentro de mis principios y de mis valores. Entonces no. Cuando empieza este dicho de que el que quiera juzgar mi camino, le presto mis zapatos. No me sirven tus zapatos, porque yo voy por otro camino. Tus zapatos están acostumbrados a ir corriendo detrás de lo que no es propio, detrás de lo que para mí no son valores. Entonces conserva tus zapatos, porque a mí no me funcionan y no me van a funcionar. Lo que a mí me guía, lo que a mí me dirige, es algo que dista mucho de los lugares y los caminos por los cuales tus pies y tus zapatos te han dirigido, ¿verdad? Ejemplo, el Salmo 1. Bienaventurado quien no anduvo en el camino de los malvados, ni en la senda de los pecadores, ni se ha sentado en la silla de los escarnecedores, sino que en la ley del Eterno, en la ley del Creador está su delicia, y en su ley medita de día y de noche, porque tal persona será como un árbol plantado junto a corrientes de agua, que da su fruto a su tiempo y que su hoja no cae, pero no así los malvados, y no se van a levantar los malvados en el juicio de los justos, y no van a ganar los malvados cuando se haga juicio entre los justos y los no justos. Entonces, muchas gracias, pero no gracias. Tus zapatos no me sirven. Y para dejar de coronar tuertos como reyes en los países de los ciegos, es necesario que aprendamos a ver y que aprendamos a juzgar lo que está bien y lo que no, desde la conciencia yo soy, no desde las partes nubladas de la visión, no desde las partes convenencieras, porque otra vez el arquetipo de la carta de la justicia es el que es. Y justicia del mundo, procuradurías de justicia, tribunales de justicia de la 3D, se pueden corromper, se pueden pervertir, se pueden doblegar a través de jalar ciertas correas, de presionar ciertos botones, de cierto tipo de chantaje o de manipulación, pero la justicia de los mundos superiores no, es la que es. Y ni tus zapatos ni los de nadie va a evitar que la gente llegue a este conocimiento y que puedan ver desde su ajna, desde su clarividencia. Clarividencia significa ver claro, clarividencia, videncia de la claridad, videncia de lo que es cristalino, de la conciencia cristal, es decir, la conciencia yo soy. El dueño de las almas y está en la mejor disposición de regalar la visión 360 a las almas que así lo quieran, para que aprendan a juzgar, a separar y a discernir entre lo que es y lo que no. Te comparto este versículo del Nuevo Testamento, que es al que hago todo este preámbulo para ponerlo en contexto. En el libro de Mateo 5:41 viene esta parte a decir: a cualquiera que te obligue a acompañarle una milla, ve con él 2. Y tú puedes decir, pues ir a caminar una milla con alguien, no le entiendo, o sea, eso que tiene de interesante o como por qué o para qué. Volvamos al contexto histórico. Imperio romano dominando, gobernando, imponiéndose sobre Jerusalén. Entonces, decir al que te pida que le acompañes una milla no es nada más, ven, acompáñame, vamos a caminar. Es decir, ciudadanos romanos podían agarrar a cualquier habitante en cualquiera de los países, naciones donde ellos estaban dominando y obligarlos por ley a que les cargaran sus cosas en el trayecto de una milla. Entonces, el Imperio Romano, me parece que son 300 años, si no es que más, 300 años después de que muere el último de los apóstoles, ahora sí liberan la publicación de los evangelios, donde muy curiosa y muy convenientemente aparece este mandamiento que dijo Jesús, pues que si la persona del país que te está dominando
te pide que le acompañes una milla como si fueras su burro de carga, pues no vayas una milla, que vayas dos. Jesús era un rabino judío que le interesaba mucho el tema de los derechos humanos y que podía parecer a veces muy rebelde y a veces un poco intransigente a la hora de defender las verdades y los derechos de las personas, a la hora de defender el tema del juicio entre lo que es y lo que no es, entre lo que es bueno y lo que es malo, entre lo que es verdadero y lo que es falso. Y yo sinceramente dudo mucho que Maestro Jesús haya dicho eso. Sométete al abusador, sométete al emperador, sométete al imperio. Si te quieren agarrar como burro de carga durante una milla, pues acompáñale dos, pues ve dos y termina de someterte y de sobajarte ante el imperio, ¿no? Tenemos otro versículo en Lucas 6:29. Todo el capítulo de Lucas es una cosa muy, muy cómica y muy chistosa para mí. Yo creo que ya está. Pero mira, vamos a ver este caso de Lucas 6:29, donde dice, si alguien te golpea en una mejilla, pues ponle la otra, ¿no? Ponle la otra, porque mira, que te agarren de burro de carga por 2 millas y que te estén cacheteando constantemente es indispensable para tu crecimiento espiritual, es indispensable para expandir tu conciencia yo soy. ¿Qué te parece el rabino Jesús enseñando esas tonterías? Que curiosamente le convienen mucho al Imperio Romano. Qué loco, ¿no? Qué interesante todo eso. Afortunadamente el Imperio Romano en su faceta política, es decir, Roma, pues ya no está operando, pero desafortunadamente el Imperio Romano desde su faceta religiosa en el Vaticano sigue vigente y sigue operando. Entonces es muy importante que te sometas como si fueras un burro de carga. Es muy importante que te dejes cachetear de a doble, ¿verdad? Para que así puedas expandir tu conciencia yo soy, para que así puedas sentirte que estás más cerca de Dios a través de dejarte humillar y de dejarte ultrajar por los conquistadores que están en la energía del emperador de cabeza y no en la energía de la emperatriz para crear, ¿verdad? Qué loco, ¿no te parece? Qué simpático todo esto. Lucas, entre otras cosas, menciona esta parte de ama a tus enemigos. Haz el bien a las personas que te aborrecen. Bendice a tus odiadores. Porque el Imperio Romano sabía que ellos eran odiados. El Imperio Romano sabía que la gente los aborrecía. Eran unos criminales, eran muy crueles, eran torturadores. Y a base de la tortura infundían miedo para que la gente les obedeciera, les pagara los tributos, para robar y saquear todo lo que otras naciones, otras culturas ya habían construido, porque otra vez no estaban en la energía de la emperatriz, de voy a crear, voy a generar, voy a multiplicar lo que tengo, sino en la energía del emperador de cabeza. Voy a ir a robar, a saquear, a tomar lo de otros y no me importa la justicia de los mundos superiores. Me limpio la nariz con la justicia de los mundos superiores como si fuera un Kleenex. Pues sorpresa, que eso no se puede. Sorpresa, que hay energías que todo el tiempo, guardianes, protectores en los mundos superiores, que todo el tiempo están tomando nota de absolutamente todo lo que ocurre. Y eventualmente, más temprano que tarde, a todos nos toca pasar por esas aduanas. Y ahora sí, rendir el tributo justo y pagar los precios justos de la balanza de la justicia para que la justicia regrese a su equilibrio. ¿Cuál es el equilibrio de la justicia? Por si ya se nos olvidó, lo que es justo para todos, lo que es bueno para todos. Y nos dejamos ya de lado y muy atrás el beneficio del tuerto que quiere estar gobernando a los ciegos y abusando de ellos de su condición de ceguera. Seguimos con esta parte de que el Evangelio de Lucas, en el capítulo 6, versículo no me lo sé porque pues tampoco es que me sepa todo de memoria, donde te dice que al que te quite la capa, pues le des también la túnica. O sea, al que quiera llegar a asaltarte y te quiera quitar el celular, dale también la cartera y las llaves de tu coche, dale también las llaves de tu casa. Está bien visto ante los ojos de Dios, ¿no? Y al que te robe y te quite lo que es tuyo, no se lo pidas de regreso. ¿Por qué es necesario
que esta clase de aberraciones aparezca en los evangelios como si Jesús lo hubiera dicho, porque este es el modus operandi del Imperio Romano, que tomaba, que saqueaba, que abusaba, que no tenía ningún criterio de valores, de moral, de ética, de respeto por sus semejantes, y su manera de proceder era asquerosa, era vulgar, eran criminales. ¿Me explico? Por eso es necesario que estas leyes tan aberrantes aparezcan ahí, como si Jesús lo hubiera dicho. A un rabino judío, ¿qué le importa si en otras naciones la gente se deja usar como burro de carga o no? A un rabino judío, ¿qué le importa si otras naciones se dejan cachetear o no? A un rabino judío, ¿qué le importa si te dejas que te roben, que te saquen tus cosas y tu propiedad o no? Es que el Imperio Romano estaba en expansión por toda Europa y era necesario tener el rostro de alguien querido por las multitudes, como lo fue el rabino judío Yeshua en su momento, un personaje sumamente popular, y entonces, bueno, tomo el rostro de Jesús como imagen de mi campaña del Imperio Romano para que ahora sí la gente nos quiera, nos acepte y se dejen robar y no quieran luchar contra nosotros y se dejen usar como mulas de carga y se dejen usar, cuando yo quiera cachetear a alguien, pues le puedo hablar a cualquiera y lo cacheteo, y aparte está obligado por la ley a poner la otra mejilla. Porque permitir esta clase de abusos te vuelve más espiritual, ¿cómo ves? Permitir esta clase de abusos genera un desarrollo personal, una evolución en el camino de tu alma, en lo espiritual. ¿Qué te parece? Mira, qué loco, ¿no? Qué cosas tan interesantes uno encuentra cuando uno aprende a juzgar, y que justo esa es la gente que no quiere que juzguemos. Vemos esta parte donde también dice, como quieras que los demás hagan contigo, hacías tú con ellos, ¿no? Y ama a tus enemigos, para que entonces seas llamado hijo del Altísimo o hija del Altísimo, porque grande va a ser tu galardón, que en esta tierra no te lo vas a encontrar, porque en esta tierra ya te atoramos, somos el Imperio Romano y aquí te vas a dejar abofetear, te vas a dejar usar como mula de carga y te vas a dejar que te robe todas las veces que yo quiera, porque así dijo Jesús. Y tu galardón lo vas a ver no sé cuándo, en otra vida, pero en esta no. Me explico a dónde voy, y justo enseguida de esto es donde dice, no juzgues y no serás juzgado, perdona y serás perdonado. O sea, me tienes que perdonar todos mis abusos como imperio, me tienes que perdonar todos mis crímenes y mis manipulaciones para que Diosito te quiera, ¿no? O sea, esa es la condición. Y aquí en esta parte a mí me parece muy importante rescatar quién dice, dónde dice, quién publicó el libro donde dice, en qué momento y en qué condiciones lo publicó y con qué fines, cuál era el entorno histórico, cuál era el contexto en el cual estas palabras vienen a convertirse en una ley que supuestamente un rabino judío lo dijo. ¿Me explicó? El último versículo que quiero hablar en esta ocasión y que quiero que nos quedemos con eso. Con la medida que midas, se te volverá a medir. Con la vara que midas serás medido o serás medida. ¿Qué tal que juzgas? Pues si juzgas se te va a juzgar. Es que aunque no juzgues, se te va a juzgar porque hay una carta de la justicia y hay una carta del juicio. En el tarot, los arcanos mayores, hay detrás de estos arcanos, detrás de estos arquetipos, una energía que corresponde al juicio y una energía que corresponde a la justicia, que vienen de la mente creadora de todo lo que existe, que vienen del creador, que vienen de los mundos superiores, y a esas no les vamos a torcer la manita, y a esas no las vamos a agarrar de plastilina para que hagan lo que nosotros queramos, de que hágase mi voluntad, o como el Imperio Romano que manda a publicar todo 300 años después de que muere el último de los apóstoles, pero ya todo manoseado, ya todo depravado, ya todo pervertido, y que mira qué casualidad, que es muy conveniente la enseñanza de los evangelios a la preservación y la opresión del Imperio Romano. ¡Guau! ¡Qué locura!, ¿no? Ahora dime, ¿ya te van a dar ganas de juzgar o no? ¿Ya te van a dar ganas de conectar de verdad con la fuente o no? ¿O vas a seguir dependiendo de líderes tuertos para que te mantengan en condición de ceguera, en condición de que no veas las verdades? Porque el día que las veas,
¿Qué va a pasar cuando conozcas las verdades? Los libres ya no vuelven a ser esclavos. Los libres ya no vuelven a coronar tuertos. Los libres ya no se dejan manipular con mentiras que vienen de ningún lado y que no tienen ningún sustento en los mundos superiores. Con la vara que midamos seremos medidos. ¿Y qué te parece si empezamos a medirnos con la vara, con el estándar, con los protocolos del arcano mayor de la justicia? De respetar las balanzas, de respetar lo que es justo para todos, de respetar las verdades, la espada de la verdad de la carta de la justicia. ¿Qué te parece si empezamos a medir con esa medida, para que con esa medida también se nos juzgue a nosotros, desde la verdad de la conciencia divina, desde la verdad de la conciencia crística, desde la verdad de la conciencia yo soy?